fuerza y fe florecen hoy. Hola y bienvenido a este espacio del reto del día, en nuestros especiales de cada semana. Y hoy quiero hablarte acerca de una pregunta que para este mes y para estos días se convierte en algo muy recurrente. Y es que si nosotros los cristianos deberíamos o no celebrar Halloween. ¿Y qué implicaciones tiene desde el punto de vista espiritual, bíblico, de hecho también familiar, relacional, de principios? ¿Qué relación tiene y qué relación tenemos nosotros los cristianos con esta festividad? ¿Debemos los cristianos participar de esta clase de festividades? Aquí está la respuesta en este podcast. Así que quédate hasta el final y bienvenido. Y la verdad es que muchos se celebran el Halloween sin conocer el trasfondo, creyendo que es una fiesta inofensiva, una fiesta de niños simplemente. Pero lo que muchas personas no conocen es la historia oscura de Halloween y esas raíces, esos orígenes oscuros. Y digamos que una pregunta que deberíamos hacernos es: ¿de dónde viene esta celebración? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cómo es posible que haya llegado hasta nosotros? Y por eso es tan importante y es necesario que nosotros como creyentes podamos desglosar ese origen histórico, espiritual, y cómo esas prácticas de esa festividad en sus orígenes y seguramente en la actualidad han llegado hasta nosotros, y cómo podemos definir completamente que son creencias no cristianas. Y ese origen pagano de Halloween se remonta hace casi más de 2000 años en un festival conocido como Samaín. Ese es donde tiene el origen el Halloween. Y esa fiesta de Samaín era una celebración celta que se celebraba exactamente el 31 de octubre y marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno en un territorio que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y Gales. Y los celtas creían que en aquella noche de Samaín, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado, lo cual permitía que los espíritus caminaran entre los vivos. Era una celebración realmente de muertos. Y entonces, dentro de esas prácticas que se derivaban obviamente de la creencia de que los muertos venían a visitar la tierra de los vivos, los celtas encendían hogueras, usaban disfraces para ahuyentar a los espíritus malignos, y también les dejaban comida afuera de sus casas como una ofrenda a esos espíritus. Y entonces, ¿cómo pudo convertirse una celebración como estas? ¿Cómo pudo convertirse en una celebración, digamos, que haya llegado hasta nosotros, que se haya cristianizado eventualmente? Y es que el Día de Todos los Santos, con toda la expansión del cristianismo en Europa y la iglesia, digamos, católica, lo que hizo fue buscar transformar esas celebraciones paganas en festividades cristianas, es decir, hacer lo que conocemos nosotros como un sincretismo, que es la unión entre algo pagano y algo santo. Tratar de unirlos y decir, ya no se va a llamar Samaín, ahora se va a llamar el Día de Todos los Santos. Y entonces en el siglo VIII, el Papa Gregorio III lo que hizo fue que instituyó ese Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como una forma de cristianizar o de santificar esa fiesta
de Samaín. Y aunque el objetivo realmente era desarrollar la adoración pagana, el servicio a los espíritus, la creencia y la invocación de espíritus, la costumbre de celebrar esa noche anterior como lo que conocemos nosotros como All Hallows Eve, que significa todos los santos, noche de todos los santos. Y esa creencia de todo ese contexto espiritual, oscuro, de la noche de los santos persistió. Y esos elementos que han llegado hasta nosotros, esos elementos originales de superstición, de miedo, de ocultismo, de espiritismo, continúan en la cultura popular hasta el día de hoy. Es evidente para nosotros, como casas, conjuntos residenciales, centros comerciales, supermercados, colegios, etcétera, se visten de seres espirituales, fantasmas, brujas, espíritus, etcétera. Y de hecho hay un hecho curioso aquí, hay un dato curioso, y es que en 1845, debido a una gran hambruna que sucedió en Irlanda, eso provocó una emigración masiva de personas a los Estados Unidos, quienes llevaron consigo todas esas creencias, todas esas tradiciones de su cultura, incluyendo el mismo Halloween. Y entonces en Estados Unidos el Halloween se popularizó a principios del siglo XX y comenzó como una celebración secular, pero muchas de esas prácticas originales, esas prácticas oscuras, paganas, permanecieron. Y ha crecido tanto esta cultura, ha crecido tanto esta creencia, esta fiesta del Halloween, ha crecido tanto que solo en los Estados Unidos, para Halloween en el año 2022, se gastaron 10.600 millones de dólares, lo que demuestra que no solamente es una fiesta con un gran contenido espiritual, pagano, oscuro, sino también una popularidad comercial que hace o que produce que las personas minimicen su impacto espiritual, su trasfondo pagano, oscuro, espiritualmente negativo, y se le convierta simplemente como en una fiesta de los niños. Esa es la historia, eso es el trasfondo histórico, oscuro, tradicional de esa fiesta de Halloween. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros es si realmente esta es una celebración inocente. Es una celebración simplemente cultural. Es una celebración simplemente para los niños, infantil. ¿O tiene algo más allá? Hay algo más allá que debe producir en nosotros un rechazo. Y no solo un rechazo, sino una reprensión, una no aceptación, un estado de resistencia desde la fe, desde lo espiritual, a esta clase de celebraciones. Y es que la Biblia nos enseña claramente que los creyentes deben alejarse de toda clase de práctica relacionada con lo oscuro, con lo espiritual, con lo pagano. De hecho, dentro de ese proceso de santificación que Dios quiso producir en Israel, recuerda que Israel se encontró en Egipto. Egipto era un pueblo de muchas tradiciones, de invocación a los muertos, de creencias en los muertos, de oración a los muertos y también en cierto sentido, de divinización de los muertos. El Señor, en ese proceso de sacar a Israel de Egipto, luego de 400 años donde muchas de esas creencias se aferraron a ellos y se incrustaron en ellos, en su conciencia colectiva. Entonces Dios habló a Israel en ese proceso de santificación en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio,
específicamente los versículos 10 y 12, donde les dijo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Y esta escritura lo que nos deja claro es que cualquier tipo de remembranza, rememoración, invocación a los muertos o cualquier conexión con esos elementos ocultos y oscuros es abominable a los ojos de Dios. Y la razón es porque Dios, hay un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual se mueve obviamente Dios y se mueve obviamente Satanás. Se mueven los ángeles de Dios y se mueven los demonios de Satanás. Y entonces cuando una persona quiere generar o genera una conexión, tanto así como con Dios, cuando le invocamos a través de la oración y Dios se manifiesta y su espíritu se mueve, así también sucede cuando de alguna forma las personas hacen una invocación a los muertos. Hay una respuesta espiritual allí. Hay una respuesta obviamente negativa que puede traer una connotación y que puede traer unas consecuencias oscuras fuertes. De hecho, estudios certifican que para este tiempo de Halloween se aumentan todas las prácticas oscuras, como la invocación a espíritus, como la lectura de la tabla Ouija, como el consumo, de hecho, a nivel comercial de todas las películas, series de terror, etc. Porque es un espacio espiritualmente creado para la invocación del oscuro, y la invocación de lo satánico, de todo lo que es contrario a la luz de Dios y a la santidad de Dios. Así que nosotros, por eso en las próximas 3 semanas tendremos 3 entregas acerca de Halloween. Hoy hemos hablado de esa formación, de dónde viene, de ese trasfondo histórico, cultural, pero también de ese gran trasfondo espiritual oscuro de esta celebración. Y vamos a estar hablando acerca de por qué los hijos de Dios no debemos participar de esta celebración de Halloween. Y quiero terminar con esto, quiero terminar con 3 conclusiones claras. La primera de ellas: Halloween tiene profundas raíces en prácticas paganas que son contrarias, absolutamente contrarias, adversas, enemigas de la fe cristiana y de la palabra de Dios. La segunda conclusión que llegamos luego de este breve estudio es que la Biblia nos llama a alejarnos de todo lo oculto, todo lo que es brujería, superstición, invocación de espíritus, etc., enfatizando que esas prácticas son incompatibles con nuestra fe y con la santidad de nuestro Dios. Y en tercer lugar, que nosotros como cristianos hemos sido llamados no a ser tinieblas, sino a ser luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Y esto contrasta directamente, obviamente, con toda esa temática oscura, ocultista, que enaltece el ocultismo, el espiritismo y la superstición que trae consigo el Halloween. Así que una pregunta que deberíamos hacernos a esta hora es: ¿realmente Halloween es una celebración, una fiesta inofensiva? ¿O crees que hay algo más profundo, oscuro, detrás de esa festividad? Termino con este verso donde el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Recibe un abrazo muy estrecho desde la ciudad de Bogotá. Te ha hablado el pastor Oscar Vera y quédate con nosotros en los siguientes mensajes. Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima.